Es un gusto poderles saludar. Este pequeño video es para poder darles algunos tips de cómo identificar ácidos y radicales de una manera sencilla. Para lo cual primero vamos a recordar rápidamente cómo se forman los anhídridos. Es oxígeno más un no metal, según el número de columna, y pueden formarse también con metales que son polivalentes, que tienen números de oxidación mayores a 4, según lo que vemos en esta presentación. Siempre los anhídridos, si se forman con no metales, la columna par debe usar números de oxidación para el elemento. Si en dado caso el no metal está en columna impar, pues también tiene que utilizar número de oxidación impar. Los no metales pueden utilizar números de oxidación desde 1 hasta su número de columna. Y si es un metal polivalente, pues va a utilizar números de oxidación 4, 5, 6 o 7. Eso ya lo hemos visto en la semana de binarios. Aquí están entonces según el grupo al que pertenecen los no metales. Por ejemplo, si pertenecen al grupo 3A, 1 y 3, si pertenecen al 4, 2 y 4, si pertenecen los elementos al grupo 5, 1, 3 y 5, si pertenecen al grupo 6A, 2, 4 y 6, y si pertenecen los elementos al grupo 7A, pueden utilizar 1, 3, 5 y 7 números de oxidación. También vimos los prefijos, nos recordamos un poquito. Si utiliza prefijo 1 o 2, pues, números de oxidación 1 o 2, el prefijo es hipo y el sufijo es oso. Si utiliza 3 o 4, terminación oso. Si fuera 5 o 6, ico. Y si fuera 7, perico. Ahora, ¿por qué hoy estamos viendo los anhídridos? Porque recordamos que los anhídridos, al agregarles agua, se convierten en ácidos. Y como este pequeño video es para pasar los ácidos. Entonces aquí tenemos los ácidos oxácidos. Dice que es un anhídrido cuando le agregamos moléculas de agua. ¿Cuál es su nombre genérico? Ácido, y el nombre específico es el anhídrido que le da origen. Entonces, por eso es importante repasar esta parte. Y también recordemos de que a los ácidos, al momento de quitarle los hidrógenos, pues dan lugar a los radicales. Y aquí tenemos nosotros la correspondencia del prefijo. Cuando es un ácido, utilizamos prefijo hipo y per. En radical se mantiene hipo y per. Pero en sufijo, si es ico, utilizamos atón radical, y si es oso, utilizamos ito. Ya con este pequeño resumen, entonces les vamos a colocar aquí algunos ejemplos de cómo nombrar o identificar las fórmulas de los compuestos ácidos y radicales de una manera fácil. Entonces acá vamos a comenzar entonces colocando un ejemplo. Entonces vamos a suponer que me dan este ácido. Muy bien, ahí lo tenemos. H2SO2. Para empezar, sabemos de que este es un ácido porque está compuesto por hidrógeno. En medio tenemos un metal y luego tenemos oxígeno. Ese es el orden que obviamente se presenta. Para poder identificar de una manera sencilla el compuesto, pues entonces la manera de hacerlo es lo siguiente. Vamos a identificar el subíndice del oxígeno. Este se va a multiplicar por una constante. O sea, copiamos el 2, aquí está, y dice que lo vamos a multiplicar por una constante. Aquí lo voy a poner en rojo. Perdón, aquí está, vamos a colocar en rojo. Y a la hora de obtener este resultado me da 4. ¿Siempre va a ser por 2? Sí. Entonces ese 4 le vamos a restar el subíndice del hidrógeno y entonces vamos a obtener un resultado, y en este caso es más 2. Lo que me está diciendo es de que el no metal, o sea, el azufre, está utilizando un número de oxidación de 2 en el anhídrido. Y obviamente al momento de agregarle la molécula de agua, pues se está formando el ácido. Entonces, según lo que nosotros vimos en la tablita anterior, se recuerda que si en este caso utiliza 2, es hipooso. Entonces quiere decir de que va a ser un ácido hiposulfuroso. Entonces aquí regresamos. Entonces el nombre de este compuesto debería de ser ácido hiposulfuroso. Y básicamente, de una manera sencilla, pues estamos asignando el nombre de este ácido. Vamos a agregar otra plantilla y vamos a colocar otro ejemplo para que ustedes vean. Por ejemplo, HNO2. De la misma manera identificamos
el subíndice del oxígeno, habíamos dicho que se toma ese valor y se va a multiplicar por un valor que es una constante. En este caso dijimos 2. El resultado me da 4. Luego dice que identificamos el subíndice del hidrógeno, en este caso es 1. Ya sabemos que el 1 no se escribe en química, sino se sobreentiende. Entonces le restamos un hidrógeno y el resultado me da más 3. Quiere decir que este es el número de oxidación de ¿quién? Del nitrógeno. Y en este caso se utiliza 3 el nitrógeno. Entonces vamos a regresar a la pequeña tablita. Dice que si es 3 o 4 es oso. Entonces quiere decir que el nombre de este compuesto, ahora aquí vamos a decir es oso, ¿verdad? Lo que le corresponde. Entonces el nombre debería ser un ácido y al nitrógeno le debemos de agregar la terminación oso. Entonces sería un ácido nitroso. Si se dan cuenta, no estamos desarrollando el anhidrio, después el agua, o el ácido, le restamos la molécula de agua, tenemos el anhidrio y asignamos el nombre, sino de una manera más sencilla, estamos asignando el nombre de los ácidos. Veamos otro ejemplo. Tenemos ahora H2TO4. De la misma manera, identificamos el subíndice del oxígeno, lo colocamos acá, se va a multiplicar por un valor constante que es 2. El resultado me da 8. Ahora lo que tengo que hacer es identificar el subíndice del hidrógeno y restarle ese número. Y entonces me da 6. Significa que el número de oxidación que está utilizando acá el telurio en este ácido es 6. Y entonces si nosotros nos vamos a la tablita, para 5 o 6 dice que la terminación es ico para el anhidrio y es la misma terminación para el ácido. Entonces quiere decir que el nombre de este ácido debería ser ácido telúrico. Y básicamente ahí ya asignamos el nombre de una manera sencilla. Veamos otro ejemplo así rápidamente. El HBr O4. Bueno, identificamos el subíndice del oxígeno. Tenemos 4 oxígenos, se multiplica por una constante, la cual dijimos que era 2, pues el resultado me va a dar 8. Le vamos a restar el subíndice del hidrógeno, en este caso es 1. Ya sabemos que el 1 no se escribe, se sobreentiende. Y entonces obtenemos que el número de oxidación que está utilizando el bromo en este ácido es 7. Y entonces la correspondencia para 7, tenemos nosotros de que 7 es per ico. Quiere decir entonces que el anhidrio debe tener la terminación per ico y el ácido también per ico. Entonces nos vamos acá a asignar el nombre, entonces decimos que tenemos un ácido que debe tener prefijo per y terminación ico. Entonces decimos que es per brómico. Y listo, ahí tenemos el nombre de este ácido. Veamos entonces otro ejemplo para poder finalizar ya los ácidos. El H2CrO4. Bueno, acá el cromo básicamente no es un no metal, sino de hecho es un metal. Entonces, ¿cómo puede formar un anhidro y cómo puede formar un ácido? Según lo que ustedes se recuerdan, habíamos visto aquí la presentación. Dice oxígeno más un metal y puede trabajar números de oxidación 4, 5, 6 y 7. O sea que sí es posible formarlo. Entonces, si regresamos aquí a nuestro ejemplo, otra vez situamos su índice del oxígeno, que es 4, lo vamos a multiplicar por un valor constante, que es 2. En este caso me da 8. Y le vamos a restar el número de hidrógenos que tiene el compuesto, en este caso sería 2. Y el resultado me da 6. Significa que el número de oxidación que está utilizando el cromo en este ácido es 6. Y si regresamos a ver la pequeña tablita que teníamos por acá, para 6 tenemos una terminación ico. Bueno, entonces el nombre de este ácido debería de ser con terminación ico. Debería ser ácido crómico.
Y básicamente ya asignamos de una manera sencilla el nombre de estos ácidos. Bueno, entonces vamos a colocar ahora al revés. ¿Qué pasaría si me dan el nombre? Y tengo que hallar la fórmula. Entonces, aquí, digamos, esto es un poquito más complejo. Siempre es más fácil asignar el nombre dada la fórmula que al revés. Pero igual, aquí nosotros nos tenemos que centrar en esto, en la terminación ICU. El nitrógeno está en columna impar y para tener eh, que saber qué número de oxidación se le va a asignar, entonces si debe tener la terminación ICO y está en impar, debe utilizar número de oxidación 5. No puede utilizar 6 porque ya saben que anhidrios, según el número de columnas, si es par, deben utilizar números de oxidación pares. Si está en columna impar el elemento, debe utilizar números de oxidación impares. Entonces, si debe tener ICO, debe ser 5 porque el nitrógeno está en el grupo 5A, está impar. Entonces, de esto nosotros ya sabemos de que entonces debe utilizar número de oxidación 5. Entonces, como ya sabemos nosotros de antemano, que la fórmula de un ácido debe ser primero el hidrógeno, luego el no metal, que en este caso sería el nitrógeno, y luego el oxígeno. Aquí la inquietud es qué su índice debería tener el hidrógeno y qué su índice debería tener el oxígeno. El nitrógeno, si está en columna impar, va a utilizar un solo hidrógeno. Si estuviera en par, dos hidrógenos. Entonces acá el hidrógeno se queda solo con uno. El nitrógeno, pues ahí está, ahí se queda. Ahora la pregunta es, ¿qué número debería tener aquí el oxígeno? Pues entonces está bien fácil, porque la respuesta debería ser qué número debemos de colocar acá, que multiplicado por 2, restándole 1, en este caso, el hidrógeno, me dé un número de oxidación de 5. Entonces vuelvo otra vez a hacer el planteamiento. Como el nitrógeno está en columna impar, solo tiene un hidrógeno. Ahora la inquietud es que su índice debería tener el oxígeno y la respuesta es, debemos de colocar aquí un número que multiplicado por 2 y restándole un hidrógeno, como lo hicimos anteriormente, nos dé un valor de 5 y entonces la respuesta sería 3. Si a 3 lo multiplico por 2, que es el valor constante, me da 6. Y le resto el hidrógeno que tengo ahí, me da 5. Lo cual coincide en lo que lo estoy buscando. Entonces, sí, me piden la fórmula del ácido nítrico, HNO3. Veamos otro ejemplo para poder practicar. Me dicen ácido hiposulfuroso. Bueno, otra vez identificamos qué número de oxidación debería utilizar si tiene el prefijo hipo y terminación oso. El azufre está en grupo 6A, o sea, par. Significa entonces de que si debe tener hipooso, dice que puede utilizar uno o dos, pero como está en par, debería de ser dos, no puede utilizar uno. Entonces, teniendo esto, nosotros tenemos claro que entonces el número de oxidación que buscamos es 2. Entonces, ¿cómo debería ser la fórmula de este ácido? Sabemos que debe tener hidrógeno, el azufre y el oxígeno. Como el azufre está en columna par, dijimos que todos los que están en pares tienen dos hidrógenos. Entonces colocamos aquí. Si fuera impar, un hidrógeno. Entonces ahora la inquietud es cuántos oxígenos deberíamos de tener. Y otra vez, debemos de colocar aquí un número que multiplicado por 2 y restándole dos hidrógenos me da el resultado 2. Entonces la pregunta es ¿cuál sería? Y entonces acá la respuesta sería un 2. ¿Por qué? Porque si ese valor de 2 que yo coloqué ahorita lo multiplico por el valor constante, me da 4. Al momento de restarle los dos hidrógenos me queda más 2. Entonces vuelvo a repetir. Aquí colocamos el valor de 2, ¿verdad? Que es el que viene acá. Que al momento de multiplicarse por una constante, vamos a colocar aquí una CTE, me da 4 y le resto los dos hidrógenos, me da 2. Y en este caso hay una correspondencia con lo que estamos buscando. Entonces, ¿cuál es la fórmula del ácido hiposulfuroso? H2SO2. Muy bien, entonces vamos a dejar de un lado un poquito los ácidos y ahora nos vamos a pasar a los radicales. Y aquí tenemos pues también varios ejemplos para que ustedes vean cómo trabajar.
Ahora me dan la fórmula y tengo que encontrar. Solo vamos a borrar aquí, perdón, un poquito porque no se ve muy bien. Ahorita sí. Ahí está. Entonces me están pidiendo el nombre de este radical. Yo sé que es un radical porque me está diciendo que el superíndice, cuando tiene un valor negativo, lo que me está diciendo es que perdió cierta cantidad de hidrógenos. En este caso perdió dos. O sea, un radical se deriva de un ácido. Y lo que estamos diciendo es que el ácido pierde dos hidrógenos y da lugar a un radical. Para poder, en este caso, nombrar este radical es bien sencillo. Partimos nuevamente del subíndice del oxígeno, que es 3. Lo vamos a multiplicar por un valor constante. Me va a dar un valor de 6. Y dice que le vamos a restar, en este caso, los hidrógenos que perdió. Aquí vemos claramente que perdió dos hidrógenos. Entonces se los vamos a restar. Y entonces 6 menos 2 me da 4. Quiere decir entonces de que el selenio, en este radical, está utilizando un número de oxidación de 4. Y si es 4, nos vamos a ver nosotros la tabla de anhídridos. Y 4 dice que es oso nada más. Muy bien, entonces quiere decir que le corresponde oso. Pero en radical dice que para oso, y también regresamos a la tablita que estábamos viendo, dice que oso se convierte en hito. Muy bien, entonces regresamos acá y decimos que entonces nuestro radical debería tener la terminación hito. Por ende, entonces el nombre de este radical sería, estamos hablando del selenio ahora, debe tener la terminación hito. Entonces estaríamos hablando de un selenito. Fácil, tomamos el su índice, se multiplica por 2, se resta el número de hidrógenos, que es el exponente que tiene el radical, me da el número de oxidación del selenio, busco que corresponde a un anhídrido en oso y en radicalito. Entonces tengo un selenito. Veamos otro ejemplo, el ClO-. Nuevamente, vamos a tomar el subíndice del oxígeno, en este caso es 1, se va a multiplicar por un valor constante que ya dijimos que va a ser 2 siempre. Entonces el resultado me da 2. Y dice que le vamos a restar el número de hidrógenos que perdió el radical. Aquí en este caso tengo menos 1. Entonces le restamos 1. Quiere decir entonces de que el cloro en este radical está utilizando el número de oxidación 1. Si vamos a la tabla de anhídridos, dice que 1 corresponde a hipooso. Muy bien, entonces sabemos nosotros que aquí debe ser hipooso. Su correspondiente radical, según la tabla que tenemos acá de correspondencia, nos dice que si es hipo, en radical sigue siendo hipo. Pero oso dice que su correspondiente es hito. Y entonces regresamos acá y decimos, bueno, entonces el asunto es de que el radical debe tener el prefijo hipo y el sufijo hito. Entonces al cloro le colocamos el prefijo hipo, luego la raíz del cloro con la terminación hito. Entonces quiere decir que tenemos un hipoclorito. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo. Si se dan cuenta, está bastante fácil poder identificar los radicales. IO3 menos. Nuevamente identificamos el subíndice del oxígeno. Se va a multiplicar por un valor constante, que es 2. Me da un resultado de 6. Le restamos el número de hidrógenos que perdió el ácido, que en este caso es 1 menos 1. Quiere decir entonces que el número de oxidación es 5. ¿Para quién? Para el yodo. Entonces la pregunta sería, ¿para 5 qué prefijo y qué sufijo debería de tener? Entonces para el anhídrido dice que si es 5 es solamente ico. Y en radical, ico dice que su correspondiente es ato. Entonces nosotros sabemos que aquí debería ser ico y su correspondiente en radical es ato. Quiere decir entonces que el yodo debe tener la terminación ato para poder nombrar ese radical, y entonces vamos a decir que es un yodato. Veamos otro ejemplo. Tenemos ahora
un radical que se deriva de un metal polivalente, el MnO4. De la misma manera, tomamos el subíndice 4, se multiplica por una constante, que dijimos que era un valor de 2, me da un 8. Le resto el número de hidrógenos que perdió el ácido, que en este caso perdió 1, entonces se le resta y entonces me dice que el número de oxidación que está utilizando el manganeso en este radical es 7. Y para 7 nosotros vemos que el anhídrido es per-ico, su prefijo per y sufijo ico. O sea, quiere decir que en radical debería ser per, se mantiene, solo que ico debería ser ato. Entonces quiere decir que vamos a utilizar un per-ato. Entonces aquí vamos a colocar la referencia, vamos a decir en anhídrido o en ácido, ya, debería ser per-ico, pero su referencia en radical debería ser perato. Quiere decir entonces que este sería estamos hablando del manganeso, sería un permanganato. Y ahí tendríamos el nombre de este. Bueno, ya para ir finalizando, vamos a colocar otro ejemplo, siempre con fórmula, el BrO2 menos. Tomamos el subíndice 2, se multiplica por la constante, que en este caso es un valor de 2, ya lo hemos explicado varias veces, no cambia. Me da un valor de 4, le restamos el número de hidrógenos que perdió el ácido, que en este caso sería 1. Entonces me dice que el bromo en este compuesto está utilizando un número de oxidación de 3. 3, según la tabla de anhídridos y ácidos, 3 dice que es oso y en radical oso es hito. Entonces regresamos acá y decimos, bueno, oso y su correspondiente en radical debería ser hito. Entonces el nombre de este compuesto, del bromo, entonces sería un bromito. Y ahí tendríamos el nombre. Vamos a culminar entonces con otros radicales, solo que al revés. Si me dan el nombre, ¿cómo encontrar la fórmula? Entonces, si me dicen sulf, ya sabemos que es azufre y debería de tener oxígeno. Aquí la inquietud es cuál es el subíndice del oxígeno y cuál es su carga. Y aquí está bien sencillo. Los elementos no metálicos que están en columna par tienen carga -2. Entonces aquí se las voy a colocar. Y si estuviera en impar, -1. ¿Va a ser así siempre? Sí. Entonces ahí ya resolvimos la incógnita del superíndice. Ahora el subíndice. Y entonces acá, como me dice Ato, yo sé que Ato, su correspondiente es ICO. Y si es ICO, dice que puedo utilizar números de oxidación 5 o 6, según lo que tenemos aquí en la tabla, ¿va? Aquí está. 5 o 6, pero aquí hay que tomar en cuenta de que el azufre está en grupo 6A, está en par. Quiere decir que entonces utiliza el número de oxidación 6. Entonces la pregunta sería, ¿qué su índice vamos a colocar acá? Que multiplicado por 2, restándole 2, me da un resultado de 6. Y entonces la respuesta sería 4. ¿Por qué? Porque si tomo el 4, lo multiplico por nuestra famosa constante, que es 2, me da 8. Y si se recuerdan que le restábamos el superíndice, o sea, el número de hidrógenos que pierde la molécula, y entonces me da 6, y se dan cuenta de lo que yo estoy buscando. Entonces, ¿cuál sería la fórmula del sulfato? SO4, 2 menos. Nos queda. Vamos a practicar este ejercicio para un último ejemplo y ahí vamos a cortar nuestro videito con el fin de poder simplificar el aprendizaje de ácidos y radicales. Y vamos a colocar este BrO2 menos. Entonces, ¿cómo era que teníamos que... perdón, no es este ejemplo. Estábamos partiendo de... Disculpen, un nombre y asignar la fórmula. Vamos a ver clorato. Ahí está. Entonces, ¿cómo se forma el clorato? Pues sabemos que va a tener que tener el cloro y debe tener oxígeno. Lo que me hace falta es identificar el superíndice o la carga y el subíndice del oxígeno.
Entonces, como el cloro está en grupo 7A, está en impar, va a utilizar carga de -1. Entonces acá, si estuviera en par, dijimos -2, y si está en impar, -1. Ahora aquí la terminación es la que nos va a servir. Ato, su correspondiente en ácido es ICO. Y entonces ICO, ¿qué número de oxidación utilizamos? Aquí dice ICO que utilizamos 5 o 6. Pero recordemos de que el cloro está en impar. Entonces no puedo utilizar 6, tiene que ser 5. Hay una correspondencia. Dijimos, si está en columna par, número de oxidación par. Si está en columna impar, número de oxidación impar. Entonces acá debe ser 5. Entonces la pregunta sería, ¿qué número le vamos a colocar acá al oxígeno, que multiplicado por esa constante y restándole 1, me dé el valor de 5? Y en este caso, el valor debería ser 3. ¿Por qué 3? Porque si nosotros tomamos el valor de 3 que le acaba de colocar, lo multiplico por el valor constante que es 2, me da 6. Y si le resto el número de hidrógenos que perdió la molécula, que en este caso sería 1, me da 5 y es lo que yo estoy buscando acá. Número de oxidación 5. Entonces concluimos de que la molécula o la fórmula del ion clorato es ClO3 menos. Muy bien, jóvenes, espero que estos tips que les acabo de comentar en este pequeño video les sea de utilidad para poder identificar tanto ácidos como radicales. Y obviamente les facilitaría también la identificación de sales neutras. Muchas gracias.